utilizar ese artículo 301 de nuestra ley, que sigue ahí, con esas variaciones casi terminológicas, desde que se promulgase hace más de un siglo la ley de enjuiciamiento criminal. No, eso no es real. Esa ley es obsoleta. Esa ley no se adecua a lo que pasa. Afortunadamente, esto está feo que se oiga en boca de un magistrado, pero afortunadamente no se cumple. Esto es una obviedad. Y posiblemente no deba de cumplirse porque eso lastraría nuestra sociedad constitucional, al menos entendido en esos términos tan taxativos. Al final, los juristas nos resistimos a decir abiertamente eso y decimos, bueno, el secreto del sumario, pues al final está... pero no seamos hipócritas, ¿no? Cuando el artículo 301 dice las diligencias del sumario serán secretas y el abogado que comunique alguna diligencia será sancionado con una multa que puede llegar a 10.000 euros, y hay unos artículos en el Código Penal que castigan también la revelación de secretos del sumario, aunque haga con unas cuestiones técnicas de la que ahora me meto, que no son aplicados, somos conscientes de que ese artículo no se aplica. Sí, voy a intentar no tener que gritar porque es mejor que nos escuchemos. Si hubiera sido un ciudadano particular, cualquier juez le habría dicho, oiga usted, si sus conversaciones secretas y confidenciales del fiscal y su abogado, que es que además, oiga, ha revelado usted los correos de un fiscal, es que la revelación de secretos aquí no se ha investigado, y lo revela y lo difunde y se lo da a un jefe de gabinete de un gobierno autonómico. Sí. Y además hay una información publicada en el diario El Mundo y usted eso no lo denuncia. ¿Por qué? Porque le es favorable. Y usted denuncia la que no le es favorable. Pero resulta que sus datos son exactamente los mismos. Los datos son los mismos, con lo cual usted no tiene derecho a la protección de sus datos cuando los ha difundido. Otra cosa es que haya profesionales que prefirieran elegir otro titular y entonces completaran la información que ya se había difundido. Oiga usted, la Fiscalía no le ofrece un trato de favor. Es usted el que se lo ha pedido a la Fiscalía. Es usted el que ha revelado los datos. Sigo. El Tribunal Supremo, uno no puede en la fallar en la revelación de sus sentencia que citaba Miguel Ángel Campos, una sentencia idéntica que afectaba a Pedro Morenés y a una nota de prensa con datos de un militar, dijo el señor Marchena, y dijeron dos magistrados que ahora acusan al fiscal y condenan al fiscal general del Estado, que el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información pesaban sobre los datos que se habían publicado en esa nota de prensa. Yo espero que cuando conozcamos y se dignen, igual la están redactando ahora, escuchándonos a todos los argumentos, cuando se dignen a redactar esta sentencia, porque ni siquiera estaba redactada como habían reconocido el pasado jueves, digan por qué la nota de prensa, si ahí estaba el hecho delictivo, ¿por qué vino después de todo esto entonces registros de 10 horas al fiscal general? ¿Por qué los correos? No, lo que ocurre es que durante toda la vista no han encontrado cómo poder encontrar la vulneración de revelación de secretos y se han tenido que ir al minuto cero donde dijeron que no la había. Y van a tener que justificar, espero, por qué el derecho de prensa en unos casos sí se antepone y en estos casos no solo se ha desprestigiado el testimonio de los compañeros, sino que se ha antepuesto unos datos que ya eran públicos sobre el derecho a la información. Muy brevemente. Por si le faltaba algo a este juicio, desde ayer estamos contando esa participación en un curso pagado por una de las acusaciones, esa participación de 3 de los magistrados que formaban el tribunal, pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que recordemos formaba parte de la acusación contra el fiscal general del Estado, pero es que en las últimas horas, Pedro, también hemos sabido que uno de ellos 3, de los que participó precisamente en estos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, codirigió la tesis de la persona, del abogado que defendió a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y no es la única, Ángeles, verás. Mira, Antonio del Moral es uno de los magistrados que firma la apertura de la investigación en el Supremo y que ha condenado al fiscal general. Dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, defendió ese trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día que el Alto Tribunal abrió la causa contra el exfiscal general. En el capítulo de agradecimientos de la tesis podemos leer cómo Rodríguez Ramos escribe:
a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me ha dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a Del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. Te decía que no es el único caso porque en las últimas horas hemos conocido que también dirigió la tesis de Álvaro Bernat. Álvaro Bernat es el abogado de la Asociación de Fiscales APIF, que también fue acusación en el caso. Bernat defendió su trabajo el pasado mes de julio en la Universidad de Alicante, cuando estaba a punto de llegar a juicio el caso. Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que una de las causas de abstención para los jueces es la amistad manifiesta, y estuvimos hablando anoche con catedráticos que nos dicen que un aspirante a doctor y su director mantienen una relación, nos decían literal Ángels, cualificada de confianza, porque tu carrera profesional depende de él. Y en este sentido nos recordaban que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros de su pupilo, ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos, porque se entiende que está contaminado al haber mantenido esa relación tan estrecha con su doctorando mientras preparaba la tesis. Ayer escuchábamos, no solo conocíamos el caso del curso que impartieron 3 de los miembros del tribunal en ese Colegio de Abogados de Madrid, sino que escuchábamos al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, explicar, y además en un tono jocoso, a la audiencia, cuando se despedía, explicar que se iba porque... Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado. Esto era unos días antes de que conociéramos el fallo. En principio, la ponencia de la sentencia estaba en manos de una de las magistradas que va a emitir un voto particular, era contraria a la condena, y esas palabras de Arrieta adelantaban el sentido del fallo, porque si era él quien iba a poner la sentencia, era él quien era el ponente. Yo no sé si esto es punible, si no es punible, si es, lo que no es seguramente es ético, Gonzalo. No, desde luego que no. Anticiparse así a los procedimientos en la esfera pública, aparte con el tono irónico y jocoso y el chascarrillo que le resta totalmente credibilidad y legitimidad, me parece que no es razonable. Me parece que no es razonable desde luego este manejo de los tiempos, porque por mucho que sea legal, todos podemos entender que para motivar una sentencia se necesitan conocer el conjunto integral de las pruebas y de los testimonios. Esa idea de que ya se empieza a deliberar desde el primer día no es correcta. Se puede deliberar, claro que sí, se pueden intercambiar de pareceres, pero la motivación tiene que darse conociendo el conjunto del procedimiento. Y por lo tanto, no puede ser que la sentencia se diera tan rápidamente y que se dijera, no, ya es que ya nos lo habíamos pensado poco a poco, ¿no? Eso no puede ser. Este manejo de los tiempos tiene como finalidad o está generando como efecto una legitimación pública de la sentencia, es decir, se está generando corrientes de opinión casi en términos deportivos de victoria y derrota, y por lo tanto eso es lo que ampara ahora al Tribunal Supremo a motivar su sentencia, y esto es lo que jamás debería hacer, y deberían ser muy conscientes de para qué sirve, de lo importante que son los tiempos a nivel jurídico, a nivel procesal, en todos los ámbitos. Y en segundo lugar, la cuestión del tráfico de influencias, el conocimiento, el abogado. Vamos a ver, hay ámbitos en los que se maneja influencia, se maneja poder, se manejan capacidades de promoción y otra serie de cuestiones, y que por lo tanto requieren una especial cautela. No hace falta ser especialmente malvado o corrupto, sino que sencillamente en la medida en que ese poder y esa relevancia y esos privilegios están ahí, es necesario tomar cautelas. En la universidad las hay, desde luego que las hay, antes lo hemos dicho. En ningún concurso podría estar el presidente de la tesis de candidato, ni siquiera si han colaborado en un congreso o en una autoría, no se podría. Porque en el ámbito judicial esto sí es posible. Es sorprendente, y es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial ahora no salga con vergüenza a decir, bueno, aquí tenemos muchos fallos, vamos a lanzar protocolos, al menos. Y es sorprendente, desde luego, que esto sea posible y que no sea una causa para invalidar un juicio, porque evidentemente cuando hay una relación de afinidad tal para que alguien le pida a otra persona que sea su director de tesis, y esa relación se mantiene durante un tiempo dilatado, porque las tesis duran un tiempo, se crea una relación de confianza, pero no solamente de confianza personal, sino que cuando en estos círculos se acude a una cierta persona es porque hay una afinidad previa, igual que hay una afinidad temática respecto a quien un investigador con su director o respecto al enfoque de investigación. Por lo tanto, vamos, que no nos tomen por pardillos, ¿no? Aroca. Bueno, sería esto último un buen tema para debate, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe tanto temor dentro de los jueces a que cambie el sistema de reclutamiento
Esto es lo que prevé la ley Bolaños. Y entre otras cosas que se acabe con estos padrinazgos que se producen a partir de la preparación de oposiciones que crean unas relaciones paternofiliales en muchos casos, pero en todo caso de camarillas y una especie de red de telaraña dentro del propio poder que hace que cuando uno forma a uno, ese uno ya forma parte de tu red para toda la vida. Yo creo que ese tipo de cosas habría que corregirlas, no solamente lo que tiene una proyección académica, sino lo que tiene incluso una propia proyección corporativa. Pero independientemente de eso, que espero que los legisladores lo contemplen y sean más vigorosos y no se dejen intimidar por el frufru de las togas callejeras. En este caso, pues lo que ocurre con todo esto, por mucho que nos esforcemos y por mucho que se esfuercen dentro del propio tribunal explicando su itinerario laborioso, yo creo que no está convenciendo a nadie, ni siquiera el hecho de que esté llegando a todas las redacciones el ejemplo de la manada, para convencernos de que eso es normal. Mire usted, esto no es normal lo que está ocurriendo. Y no me refiero ya a lo escatológico de las palabras del presidente, en este caso el ponente actual de la sentencia, que utiliza precisamente el verbo poner. No dice me voy a redactar, no, utiliza el verbo poner. Entonces, porque ponente evidentemente viene del verbo poner. Entonces lo que a mí me gustaría saber es cuándo supo la magistrada Polo que estaba ya desposeída de su ponencia, porque era la ponente. O sea, ¿en qué momento le dijeron a ellos, compañera, usted o tú ya no eres la ponente y esto pasa a la ponencia a este otro señor? Porque evidentemente en ese mismo momento que se supo el cambio de ponente dentro del propio tribunal, ya se sabía, y claro, lo demás es un exhibicionismo absolutamente inútil y desprestigiador para el propio tribunal y por ende a la justicia, porque no estamos hablando de cualquier tribunal, estamos hablando del Tribunal Supremo. Y bueno, después podemos hablar si lo que ha ocurrido se corresponde con algún tipo penal o algún tipo de administrativo, no lo sabemos, no lo sé, verán los expertos, algunos dicen que sí, otros dudan, pero evidentemente hay un rum incluso dentro del Poder Judicial sobre la actuación de estos señores. Lo que no hay es decoro. O sea, y desde luego si el Tribunal Supremo, en un caso tan importante, tan insólito, inaudito en otros derechos comparados en Europa, no digo ya en Estados Unidos, esto ocurre, ¿qué nos puede ocurrir a todos? Falta de decoro, falta de estética y falta de higiene democrática en el planteamiento y exposición de todo lo que estaba ocurriendo en un caso tan grave. Joan. Sí, yo creo que el tema, digamos, hay dos grandes temas, ¿no? Uno que es más de estructura y de sistema, al que antes aludían tanto Gonzalo como Javier, que es de las pautas, de las costumbres, de las formas de hacer, de cómo se trabaja en temas en los cuales las conexiones personales deberían quedar al margen y debería haber una relación de carácter profesional, objetivo, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, las cautelas son muy importantes. En el ámbito del sistema universitario en general funciona, como hemos comentado antes. En el ámbito del sistema judicial, esa especie extraña en cual los jueces o los fiscales son al mismo tiempo preparadores de los opositores. Luego hay, digamos, un colegio mayor como es el César Carlos en Madrid, donde se concentran todos los opositores y allí pues también hay unas relaciones determinadas. Es decir, esta especie de mundo aparte, ¿no?, que rodea el sistema jurídico del país, de los jueces, de los fiscales, la relación luego que puede ser tóxica entre pedirte que vayas a hacer una conferencia, asistir a un curso. En este caso del Colegio de Abogados no creo que haya demasiado problema, porque es cierto que es un curso que por lo que parece se hacía de manera regular, al cual, digamos, es decir, que no tiene por qué ser el Colegio de Abogados el decano que se presentó como causa, digamos, como parte acusatoria, como acusatoria, no tiene por qué ser digamos, algo compartido por los 70.000 abogados que hay en el Colegio de Abogados de Madrid y que tienen mucho interés en que los cursos sean buenos y que si se podría haber aplazado su vida. Ya lo entiendo, pero digamos, aquí lo que realmente es muy grave del comentario del señor Martínez Arrieta es que con esa expresión jocosa estaba diciendo que la sentencia ya estaba en marcha y que tenía un sentido esa sentencia, porque estaba diciendo que la ponente, la Susana Polo, no sería
la que redactaría esa sentencia. Yo creo que eso realmente, desde mi punto de vista, es grave, porque, digamos, sitúa acaba con esa lógica que decía muy bien antes Gonzalo, que es que, digamos, ya se había decidido casi antes, mucho antes de presentar el fallo, lo que iba a ocurrir, ¿no? Y a mí eso sí que me resulta especialmente significativo.